Muy bien. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hemos llevado cierto proceso, bienvenidos. Estamos ya de alguna manera ya avanzando. El día de ayer estuvimos hablando de algunos elementos para poder llevar, como quien dice, el fomento al franquiciado. Alex, qué bueno que te estás transportando. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces estuvimos hablando sobre los elementos para fomentar el franquiciado, ya sea estructurar la central, estuvimos hablando sobre formalizar alianzas, delimitar zonas y después estuvimos hablando de algunos elementos para poder adquirir una franquicia máster ya bien sea nacional o internacional, ¿no? En donde hicimos una serie de preguntas o estábamos analizando una serie de preguntas de que, pues bueno, tiene que tener cierta reputación y prestigio en su país y si de alguna manera, al mismo tiempo existe alguna posibilidad de que en el país de origen o en donde nosotros lo vamos a desarrollar funcione, ¿no? Obviamente tiene que ver con lo que ellos promulguen y al mismo tiempo lo que ustedes vean en el contrato, ¿no? De que si estos cuates ya investigaron la viabilidad de poner una franquicia en el lugar en donde nosotros la queremos desarrollar, ¿sí? Y qué tantos datos vienen y si importa la empresa como tal. Y estuvimos cerrando la sesión de ayer con un proceso de transmisión de la información, ¿no? En donde estuvimos hablando de que todas las franquicias deben de llevar un perfil informativo, el cuestionario de candidatura, el documentos como tal y al mismo tiempo documentos formativos y hablaba que la comunicación era pilar para todo, ¿no? Para absolutamente todo y las franquicias no son las excepciones. Obviamente depende de quién recibe el lenguaje de la franquicia, también es de la manera en que se recibe la información, en donde también existen manuales de procesos, manuales de conceptos, manuales organizacionales, manuales administrativos de control y supervisión, de marketing, de gestión y ya estuvimos hablando de imagen corporativa como tal. Y el día de ayer quedó la actividad de que a partir de esos temas, de uno sobre la parte de qué es necesario para poder comprar una franquicia máster o más bien adquirir una franquicia máster en otro país y además de la parte de la transmisión de la información, ya bien sea formativa o informativa, ¿sí? A partir de eso, estábamos hablando de poder generar los tres, o uno solo o tres chicos mapas conceptuales. Muy bien, y en eso nos quedamos el día de ayer. Muy bien, el día de hoy quiero avanzar la parte legal. Si se dan cuenta, como tal, en Moodle está programado en esta tercera semana hablar un poquito ya de la parte legal o de los contenidos en donde está como tal lo que es la franquicia. En sí es un análisis de la ley de propiedad industrial. Bien, y también vamos a hablar entre hoy y mañana de eso. Y después de eso vamos a estar hablando de algunos elementos que deben de tener para llegar a una elección final de franquicia, ¿vale? Entonces, a ver, si todo sale bien. A ver, me está haciendo caprichos el PowerPoint. A ver. ¿Me ven ustedes a mí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Ok. Ahora. Se ve la imagen de PowerPoint. ¿Se ve? ¿Qué se ve? PowerPoint. PowerPoint y se ve. ¿Y qué parte se ve? A ver. Concepto legal de franquicias, artículo 245. Eso, gracias. Gracias. De repente me hizo una jugada en PowerPoint. Sí, entonces lo que quería compartir es ya la parte legal. Esta semana ya tiene que ver con la parte de marco legal, también sobre las obligaciones y los derechos y también algunas características del contrato de franquicia. Sí, quiero que cerremos la semana con que hagan o que por lo menos lean y comprendan elementos de contrato de franquicia. ¿Vale? Entonces, partimos desde la parte legal y desde el concepto legal, ¿no? Y a partir de ahí van a encontrar diferentes elementos
a lo que estamos habitualmente acostumbrados a escuchar a lo largo de estas 3 semanas, ¿no? Hemos estado hablando de las semanas mucho del concepto de franquicias, pero no desde la parte legal y algunas cosas que son bastante interesantes, ¿no? En donde dice que existirá, ojo, si se fijan en la ley de propiedad industrial, aquí yo me quiero concentrar, aunque el texto diga que exista la del 2000, la del 2003 y que existe la del 2020, que hicieras un comparativo, por favor, concéntrense en la del 2020, ¿sí? Obviamente es la más actual y obviamente es con la que quiero que partamos, porque en realidad, aunque se derogan algunas cosas, la esencia pues sigue igual, sigue intacta. Y lo único que cambian son el número de artículos y que no se centra en uno solo, como lo hacía en el 2002. ¿Sí? En este caso nos vamos a basar en 4 artículos, que es en este caso la 245. En la 245 lo que hace es hablar del concepto de franquicia como tal, ¿sí? Lo interesante de aquí es que ya le pone pies y cabeza, como ya lo hemos platicado alrededor de las semanas, pero también además... ¿Es el artículo que habla sobre la franquicia, profe? Yes, así es. En el 245 de la Ley de Propiedad Industrial. Si tú buscas la Ley de la Propiedad Industrial del 2020, en el 245 ya empiezas a hablar de franquicia, ¿sí? Antes empiezas a hablar de marcas, patentes, licencias y de otros lados, ¿ok? Entonces, a partir de ahí vienen algunos términos que quiero que de alguna manera las podamos traducir aquí, ¿sí? Porque si me hago el curso de lectura al final del camino, a lo mejor muchas de estas cosas no queden absolutamente claras, ¿sí? Entonces, a partir de ahí quiero de alguna manera dejar cosas en claro. No, la primera parte hace gala de lo que ya conocen, en donde cuando existe franquicia, cuando existe una licencia de uso de una marca, ojo, para esto, ¿qué quiere decir? Que existe una marca registrada, otorgada por escrito, y que además transmita conocimientos técnicos y también proporcione asistencia técnica. Dicho de otra manera, existirá franquicia cuando de alguna manera esta persona conceda a otra persona los conocimientos y también la marca del otro, ¿sí? Y que exista una asistencia técnica. Si no existen esos elementos de manera uniforme, la ley no lo distingue como una franquicia, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante es, ya te va dando la pauta para poder decir qué es y qué no por ley se reconoce como franquicia, ¿sí? A partir de ahí, tú puedes exigir en el contrato de franquicia lo mínimo indispensable que debes de recibir. Entre este artículo y el siguiente, se darán cuenta de requisitos mínimos, ¿ok? Luego también, otro del segundo párrafo, puedo destacar otra cosa. Quien conceda la franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder por lo menos 30 días previos de la celebración del contrato, la información relativa sobre el estado que guarda la empresa en los términos que establezca el reglamento de esta ley. ¿Qué significa, chicos? Si tú no recibes 30 días antes de firmar un contrato o de tener un contrato por escrito, como con la franquicia como tal, se entenderá que no están dando la información suficiente. Dicho de otra manera, si, por ejemplo, Víctor quiere convencer a Alex de comprar una franquicia, no le brinda la información suficiente a lo mejor relativo a lo que va a invertir y a qué se va a tener, y llega el contrato sin más por más, no existe una evidencia física que le transmitió la información, en ese momento, Víctor está incurriendo en una falta de ley. 30 días antes debe de asegurarse y cerciorarse Víctor que le entrega una circular oferta de franquicia. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, 30 días antes, Víctor le tiene que dar la información necesaria a Alex para que Alex tome la decisión de entrar o no entrar y a partir de eso se celebra el contrato. Muy bien. Entonces, la falta de información, y si por ejemplo Víctor dice, pues bueno, quiero convencer a Alex de entrar a la franquicia, entonces voy a inventar unos datos, ¿no? Hago happy numbers y le digo que aquí va a ganar millones y cuando entre lo engaño, ¿no? ¿Sí?
o no, o ya lo meto a algo que no sea la triste, que sea la triste realidad. Si eso llegase a pasar, si parte de lo que vengan los manuales o existe falta de veracidad de la información que brinda, en este caso Víctor, que está pasando a Alex la franquicia, no solamente puede decir ya no va al contrato, sino que incluso puede demandar, en este caso, por daños y perjuicios. ¿Me van siguiendo? En este caso, si Víctor da mala información, a lo mejor un estado financiero, a lo mejor algunas condiciones, y no cumple con lo que estaba diciendo en la circular oferta de franquicia y o el contrato, no solamente esta persona puede a lo mejor decir, pues ya, me voy y ya, sino también de decir, oye, dame dinero, regrésame mi dinero del contrato, ya se me están yendo, regrésame el dinero del contrato y además, indemnízame, ¿sí? Por una cantidad suficiente por los daños y perjuicios que ya me llegaste a hacer. Y eso durante todo un año a partir de que se hizo el contrato. También, si por ejemplo, en este caso ya se me fue el del ejemplo, pero por ejemplo, Saúl ya lleva 1 año y medio con una franquicia y hasta ahí se le ocurre decir que hay malas prácticas desde el contrato y que no veía como fidelidad, en este caso por ley prescribe. ¿Y qué significa que prescriba? Que en ese momento ya no es válido, en este caso, la alegata de Saúl de decir que no está cumpliendo con el contrato de lo que están diciendo en la parte inicial. Solamente tendrá 1 año para poder de alguna manera decir que no cumplieron con las partes iniciales del contrato y o que no le dieron la suficiente información para tomar una decisión correcta como tal o le falsearon información. Muy bien. Y todavía queda por ley preguntas de decir, bueno, información es lo que debo recibir para vida de decir que en este caso ya es suficiente y vamos por buen camino. Muy bien, y eso lo hace el artículo 246. Si te fijas en una constitución viejita, nada más por si la dudas, porque hay veces que nos equivocamos de constitución o nos equivocamos de ley de propiedad industrial, este artículo en vez de 245 sería 142. Y este sería 142 bis. En este caso, es 246. La única diferencia es que quitaron los bis y los pusieron en artículos diferentes y obviamente está en un apartado mucho después de lo que estuviera en la ley del 2002. ¿Por qué? Porque hubo demasiadas adecuaciones de otras partes de la propiedad industrial, como en la parte de la marca, que después dejaremos para otro capítulo. ¿Sí? Pero en este caso, la parte legal o la parte de los elementos de la franquicia llega hasta el 246. Y son, en este caso, en el contrato de franquicia o los elementos que deberán tener como información del contrato de franquicia para vida de ser válido, deben de ser 10, ¿sí? Y te los menciona aquí, ¿sí? Te menciona 10 y manejamos aquí como si fueran 12 porque los últimos 2 también tienen un poquito de apartado. ¿Ok? Mínimo te debe de decir en dónde, en qué zona geográfica va a ejercer el contrato. La ubicación y las dimensiones mínimas de la infraestructura necesaria para poder ejercer de manera correcta, en este caso, la franquicia. ¿Sí? Deberán tener políticas de merca, políticas de inventarios, de publicidad y como también suministro de mercancías y contratación de proveedores. O sea, manuales. En este caso, deberás recibir, o deberías tener información y mención en el contrato de la recepción de políticas o de manuales al respecto. No necesitas poner en el contrato todas las políticas de inventario, todas las de mercado, todas las de publicidad, a menos de que quieras hacer un contrato bastante amplio. Si de alguna manera tus políticas de este tipo exceden una cantidad de hojas, lo que puedes hacer es hacer mención de que tienes estos como tal en una cláusula. Recuerden que el contrato
puede hacer mención a otros documentos siempre y cuando se enseñen y se avalen. ¿Alguna duda hasta el momento del artículo 246? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Se está escuchando? Sí. Ok, ya vamos agarrando. Entonces, yo creo que como librito vamos a ir dando seguimiento a las partes del contrato para cuando o cuando les toque a ustedes, a lo mejor adecuar un contrato o algo por el estilo. Que es lo que no será hoy, pero está pensado dentro de la materia. Ok, bueno. Entonces, aparte de las políticas, procedimientos y relativos a los reembolsos, en caso de que haya reembolsos por parte de algo que no se ha hecho en el contrato, los márgenes de utilidad o los criterios. Aquí creo que también agregaríamos, por ejemplo, los royalties. ¿Qué tipo de royalties vamos a poner? O sea, ¿qué tipo de cobros vamos a empezar a hacer? ¿Sí? Y también vamos a agregar aquí en qué manera, o el desglosado en el 6, de qué manera voy a dar la capacitación técnica y operativa. ¿Sí? E inclusive puedo hacer mención aquí que voy a tener manuales de operación entregados en este caso, al franquiciatario. Muy bien. Y también a lo mejor en las cláusulas de cómo será la asistencia técnica. Ojo, y dejo un claro porque, bueno, a partir de aquí pueden salirme algunas ansiedades. No tienes que poner como relojito toda la información y no tienen que tener los postulados así. Tu contrato pueden ser de muchas hojas y además pueden ser que tenga esta información y la ley no te dice que tiene que ir la información en este orden. Y también no te dice la ley que más bien, o sea, tú puedes enseñar la información y hacer referencia a esa información como tal, mientras ambas informaciones, como quien dice, estén firmadas. ¿Ok? Entonces, la parte de las asistencias técnicas, de la capacitación técnica y de la manera como va a trabajar el personal operativo del franquiciatario, también viene en el contrato. O se viene haciendo mención si en caso de tener una extensión muy elevada. Los procesos de supervisión, de evaluación y de calificación, los términos y condiciones, esto es también bastante interesante para su franquiciar, ¿sí? En caso de que estés dando una franquicia máster. Aquí es en donde también tú dejas muy en claro qué tipo de franquicia estás dando en el mismo contrato, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser una franquicia unitaria, franquicia máster, que estés delegando por nada más una parte de la distribución o si no toda, integral, etcétera, etcétera. Es en donde defines de qué manera vas a hacerlo y de qué manera vas a poder subfranquiciar en caso de que sea una máster. Muy bien. Y por último, en este caso, perdón, o por penúltimo, las causales de rescisión de contrato de franquicia. Chicos, me adelanto a otro de los reglamentos. Recuerden que cuando haces un contrato de franquicia, estás haciendo un acuerdo entre dos partes. Y usualmente, aunque existan consentimiento mutuo de que ya no quieren continuar con el contrato, si tiene fecha de finalización como tal, no pueden salir de este. Dicho de otra manera, por ejemplo, Víctor y Saúl tienen un contrato de franquicia, que expira el 30 de marzo del 2023. De repente, Víctor ya no quiere continuar con la franquicia. Y Saúl dice, pues adelante, no, yo tampoco quiero continuar. En teoría y por efectos, Víctor sigue siendo responsable de la franquicia hasta el marzo del 2023. Aunque él se haya querido salir y Saúl esté de acuerdo. ¿Ok? Pero hay un método para no poder responder. Usualmente los contratos son por tiempo indeterminado. Y dentro del contrato de tiempo determinado, determinas una causal de terminación o de rescisión del contrato y una puede ser el consenso de ambas partes. Y así, por ley, te proteges. En ese momento, por ser indeterminado, Víctor dice, o sea, me quiero ir, y Saúl dice que sí,
lo pones como una causal de determinación y no pones una fecha final para ese contrato, en ese momento sí se rompe el contrato como tal. Entonces, dicho de otra manera, fecha le gana a cláusula de rescisión. A menos de que la causal de rescisión sea penalizado, o sea, que no sea de consentimiento de ambas partes, que sea algo que sí esté estipulado como por ahí. Muy bien. Chicos, hay que cuidar mucho, mucho lo que vamos a poner en las cláusulas de rescisión. Lo manejo con diapositivas aparte, ¿vale? Y voy a manejar algunas causales tradicionales de rescisión. Muy bien, pero continuando un poquito con el artículo, Alex trae una bronca de conexión y lo entiendo. Si estamos hablando de los causales de rescisión, bueno, antes de los causales de rescisión, quiero hablar un poquito del artículo 246, en donde también hay ciertas protecciones para el franquiciatario. ¿Ok? Muy bien. En este caso, no dice, no existirá la obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o que éste designe el término del contrato, salvo por pacto en contrario. ¿Qué significa esto? Víctor es franquiciante, Saúl es franquiciatario. De repente, Víctor y Saúl ya terminan su contrato, hacen rescisión, y dice Víctor, oye, pues ya no vas a ocupar, no sé, es la franquicia de eventos. Pues ya no vas a ocupar las mesas, ¿no? Ya no vas a ocupar el sonido. Véndemelos. Estás obligado a vendérmelos. Saúl se dice, no, no quiero, no está obligado. Porque en la cuota de entre, usualmente paga por los muebles. Es decisión de él o no dártelos de vuelta. A menos que a la hora de firmar el contrato dijeran que quedaran en acuerdo de ambas partes que una vez rescindido el contrato, que enajenes el bien hacia otra persona. Pero si no queda estipulado en el contrato, no puedes obligar. Víctor, coméntame la duda. Te veo con cara de duda. No, pues hasta ahorita más o menos lo voy entendiendo, soy sincero. Porque las leyes a mí me entran por un oído y me salen por el otro. Ok. Pero yo creo que dándole un repaso otra vez al video o a la lectura, como que me va a quedar. Ok, lo voy a tratar de bajar un poco, lo voy a dejar un poquito más, un poquito más bajito, porque sé que van a entenderlo de alguna manera, nada más en el siguiente video, ¿no? Dándole repaso. Pero miren, desde la parte de enajenación, y es que más bien quiero partir del contrato, porque yo al menos tardé un rato en entender los elementos del contrato. Chicos, contrato es cualquier cosa en donde dos o más están de acuerdo. ¿Ok? ¿Hasta ahí seguimos? Muy bien. Si Víctor y Saúl están de acuerdo en traspasarse un bien, ese se suele ser un contrato de compraventa, por ejemplo. ¿Sí? Y contratos de compraventa existen muchísimo. Cada vez que vas a la tienda hay un contrato por escrito de compraventa. ¿Sí? Ese que te da un ticket y te estás comprobando que existe una transmisión de derecho. ¿Ok? En los contratos de franquicia, pues no son esos que le das el ticket y vuelva pronto, porque estás hablando de algo que tiene mucho más peso legalmente, ¿no? Estás hablando, no estás hablando de un producto que le vas a dar, mire, toma, y le das y el otro lo recibe y ya, sino estás transmitiendo tu esencia de negocio, ¿sí? Entonces, al transmitir tu esencia de negocio, la ley dice, ok, yo tengo que protegerte un poquito más porque no estoy vendiendo, no estás recibiendo un producto físico. Por lo tanto, requiero que el que te venda, el que te dé, compruebe y tenga de alguna manera un producto probado para el quien compra.
¿sí? Y al mismo tiempo quiero protegerte tú que compras, que de alguna manera tengas la información necesaria para que cuando compres con un poco mejor de información. Y si te falsa la información, lo demandas. Como como cuando vas usualmente a Profeco, ¿sí? Y eso es del artículo 245. En el artículo 246 la pregunta es, pues, ¿qué información debo recibir? Pues es el listado de todos los elementos que te dice de lo que debes de recibir, ¿sí? Y al mismo tiempo te agrega algunas situaciones adicionales en donde dice, no porque tú estés recibiendo, en este caso, una franquicia, tu comprador de franquicia, en este caso franquiciatario, no por eso el que te vendió el producto, el que te vendió la franquicia, te tiene que obligar a que le regreses sus cosas porque ya te pertenecieron en un primer momento. A menos de que en el contrato y que tú hayas quedado por de acuerdo, hayan dicho, no te los estoy dando, te los estoy rentando. Y que tú estés de acuerdo en lo que firmas. Pero si no viene expreso en ese trato de dos partes, en este caso franquiciante y franquiciatario, si no viene en el acuerdo, no necesariamente le tienes que regresar los artículos. En este caso, la enajenación es que te le regresas el artículo y que se lo vendas, ¿no? Porque entenderíamos bajo un concepto de que, pues, oye, la franquicia me pertenece a mi dueño y yo usualmente te estoy cediendo el uso de la marca, de los procesos y de todo eso. Cuando lo dejes de usar, ¿para qué lo quieres? Regrésame. Sí, bajo el supuesto de renta, bajo el supuesto de licencia, tiene sentido. Pero bajo el supuesto de que la otra persona te pagó una cantidad para una cuota de entrada, los royalties y todo eso, los bienes ya los compró, no los rentó. Entonces le pertenecen a quien los compró, ¿sí? Entonces va por ahí, ¿sí? Y en este caso, también existirán, no existe obligación del quien compró, o sea, es el franquiciatario, de alguna manera, esto se repite un poquito, no existirá de transmitir al franquiciante la información como tal, o de hacerlo socio. Muy bien. Sí, dime, Víctor. Vi mano levantada. ¿No? Perfecto. No, Ya. gracias. Ya. Saúl, Cristian, ¿dudas, ansiedades, comentarios, sugerencias? Saúl, ¿me escuchas? Cristian, ¿me escuchas? ¿Has tenido bronca con el internet? Alex. Sí, no, todo bien, profe. Todo bien. Profe. Todo bien, Alex también. Muy bien. En este caso, también el artículo 247 habla de hasta dónde puede llegar el franquiciante como tal. En este caso, el quien vende, ¿sí? Y en este caso, lo que dice es que cuando se celebra el contrato de franquicia, después de eso, pueden pasar un montón de cosas y la ley lo protege al quien compró, ¿sí? Al franquiciatario, en este caso. Significa que, dicen, este párrafo es importante para decirles, no se considera que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos o gravámenes por parte del franquiciatario. Por ejemplo, si cuando te compró, porque ustedes saben que no solamente las personas físicas, o sea, tú, Víctor, a Saúl, pueden tener contratos, sino también entre personas morales. Por ejemplo, en este caso, empresa de Víctor a empresa de Cristian, y en ese momento es el representante legal. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor celebraron el contrato de franquicia en el 2010, era un contrato por tiempo indeterminado, y en el 2015 esa empresa tiene un acta de asamblea extraordinaria y ya a partir de ese momento ya no es Cristian, es Saúl? Bueno, en este caso,
Como el franquiciante no tiene injerencia de eso, no significa que sea una rescisión de término de contrato. El franquiciante no puede tener la decisión de decir, oye, pues yo hice tratos con Cristian, no con Saúl. Yo ya me voy o ya se va a hacer motivo de que ya no, etcétera, etcétera. En ese momento la ley defiende a los movimientos que pudiesen tener en el futuro las personas morales. Ya bien sea extinción, transformación, modificación de estatutos, a lo mejor antes se dedicaban a la venta de software y todo eso, y esa persona moral quien recibió la franquicia, pero ahora también se dedican a venta de software y venta de tacos. No le tiene que importar al quien vende, en este caso al franquiciante. ¿Sí? Y eso protege un poquito porque si no estuviera por ley esto, significa que las personas al momento de tener algún cambio en un acta de asamblea ordinaria o extraordinaria en donde se modifique quién es el responsable o que se modifique qué tipo de empresa es, ojo, yo no me estoy refiriendo a la que franquiciaron, sino a la empresa que recibió, porque recuerden que existen empresas que reciben franquicias y que además de su franquicia tengan otras empresas. Muy bien. Entonces, que no sea el causal para que alguien salga. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese momento, con la 247 se protege. Y la 248, pues la parte de confidencia. Sí, Alex. Bien. Sí, Alex. Nada más para, pero se me va mucho, profe, como que ya no me agarra bien. Ajá. Ah, que te está agarrando mal el internet. Ah, ok. ¿Me escuchan los demás? Sí. Ok. Creo que nunca había tenido tan buen internet, pero es porque estoy en el lugar de trabajo. Pero, ok, ok. Por cierto, ¿me marcas mañana? En la mañana, Alex. Por ahí, o cuando tengas chance, ¿no? Ok, ya se salió Alex. Bien, entonces la 248, el derecho de confidencialidad. Ok, en este momento, Saúl y Cristian, de repente Saúl y Cristian están interesados en comprarse una franquicia, Saúl comprarle la franquicia a Cristian y, como dicen vulgarmente, para que hacerlo lo más claro posible, Cristian vio unas cosas, perdón, Saúl vio unas cosas de Cristian, Saúl empezó a decirte todo, ¿sí? Empezó a decir, uy, no, en la empresa de estos cuates hacen esto hacen esto otro, y se lo dice a Víctor. Y Víctor dice, interesante. Y de repente, Víctor monta una empresa idéntica a lo que Saúl vio de Cristian. En ese momento, Cristian puede demandar. Si puede comprobar que Saúl le dijo a Víctor todos los secretos de la empresa antes y o después de firmar el contrato, se puede meter en un problema, Saúl. Y entonces, Profe, ¿sí? eso que usted está diciendo ahorita también se ve en contratos de empleo, ¿no? Como trabajador también. Sí, No puede. usualmente, gracias, muy buena. Usualmente, cuando tú firmas un contrato de trabajo, ya bien sea temporal o por tiempo indeterminado, usualmente los abogados, a menos de que no lo haga un abogado, usualmente los abogados agregan cláusulas de confidencialidad en donde si tú das alguna información que comprenda a información confidencial del lugar, te pueden demandar. Oiga, profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Como dijo acá mi compañero, yo cuando trabajaba en el restaurante, como fui el bodeguero, pues me hicieron firmar ese contrato de confidencialidad. Confidencialidad. Ajá. Ajá. Y en el negocio que estoy ahorita, no me han hecho firmar ningún contrato sobre las salsas. Y Ajá. como por ejemplo, yo sé hacer todo eso. Entonces, si a mí se me ocurre abrir un negocio sobre hacer salsas,
y medio copió la receta. Si yo le cambio una que otra cosa, ¿me puede mandar mi antiguo patrón o no me puede mandar? Sí, mira, en este caso Le cambio, no existe ningún contrato de por medio. ¿eh? No existe ningún contrato de por medio. No No, existe ningún comprobante de que te esté pagando. Todo te paga en efectivo. me pagan efectivo y no tengo contrato. Como trabajo con mi tío, pues soy así como de confianza pues de mi tío y Ok. no me dio más En nada. este caso, el dueño tendrá una valiosa lección después contigo. ¿Verdad? Sí, es Sí, que efectivamente. es mi duda ahorita que comentaste, se me ocurrió, dije, pues es que yo en el restaurante sí firmé ese contrato y pues yo sé que Exacto. no tengo que decir nada de los procesos que hice Y yo ahí. en ese contrato usualmente te dan una cláusula de temporalidad. No puede ser para siempre. Ah, Usualmente en los cláusulas, este ya es de Ley Federal del Trabajo, son 6 meses después de que te vas. ok. Te lo digo porque cuando yo trabajé en City, me hicieron hacer que yo durante un año después de que ya no estuviera ahí, no podía tener trato ni directo ni indirecto con alguna de las empresas. Sí, Sí, pero pues no era solo yo, era de todos, estaba en el todos, sí. contrato. Ujú. Ah, sí, era mi duda, pues. O sea, Sí, porque hablando de este tema, pues sí, desde cuando tenía la duda, porque le dije a mi tío que imagínate tener un negocio nosotros de salsas, tú que sabes hacerla, sí, claro. y yo también, y no hay ningún contrato de estos, porque ya le había comentado sobre este tema. Y eso que ven es el pan nuestro de cada día en todas las empresas, ¿eh? Eh, Yo conozco, por ejemplo, a los vendedores, que la competencia suele decirle a los vendedores, vente conmigo, yo te ofrezco más comisión, yo te doy un mejor salario, yo te doy un mejor, nada más sí, tráete tu base de clientes, eh, pero ¿verdad? en la venta de casas se ve mucho eso, Claro. que se van cambiando vendedores y se traen toda la base de clientes. Entonces, si te das cuenta, al final de cuentas, tus empleados se vuelven tus espías de otras empresas. Entonces, una manera de protegerte es con cláusulas de confidencialidad y con una temporalidad. No los puedes obligar por toda la vida, pero al menos por 6 meses. Y ojo, en 6 meses te olvida y en 6 meses cambian las cosas tanto, ya la información que tienes es prácticamente inútil. Entonces, en una cláusula de 6 meses de ayuno, de decir lo que pasa adentro, que ojo, no te pueden quitar tu experiencia, que a lo mejor tú haces cosas con tu experiencia adelante, pero que no robes clientes, que no des demasiada información, demasiado confidencial de su know-how, y ellos tendrían que proteger la parte en donde es lo que los vuelve completamente diferentes. Sus ventajas únicas las deberían incluir en el contrato de confidencialidad, ¿sí? Entonces, sí está bastante interesante eso de decir, oye, protéjanse por ley por eso, ¿no? Inclusive, y perdón que me desvíe, pero da para esto, inclusive no tener un contrato de trabajo con alguien puede ser peligrosísimo porque puede darse el semaforazo. Si quieren lo explico regresando porque me queda un minuto. Ok, nos vamos a conectar. Ahorita es reunión recurrente.